A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Con deportes, curiosidades, canción, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. 9 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, Maureen Patricia Rodríguez Salguero Rodríguez, así como lo oye. Encantada de iniciar esta mañanita de lunes, iniciando semana laboral. Muy contenta y agradecida con Dios primero, obviamente, y siempre, y con ustedes también por el cariño y la fidelidad de su sintonía a través de 93.5 FM de Radio Monumental o a través de Canal 2 de Costa Rica. Sea que nos escucha, sea que nos ve y nos escuche, bueno, pues bienvenidos sean todos y todas. El doctor Rojas Oremuno nos va a acompañar en esta primera parte del programa para hablarnos de dolor crónico. Hay que hacer pronto una pausa, pero dolor primero, dolor. Doctor. Una dolorosa pausa. Ay, doctorcito, bienvenido, ¿cómo me le va? Bien, Maureen, gracias a Dios. Sí, efectivamente, pues vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a empezar a hablar de una cosa muy interesante que es el dolor crónico, ¿verdad? Una de las causas más frecuentes de consulta en el diario que hacer médico, y tratar de hablar un poquito de cuáles pueden ser las principales causas o justificantes de dolor crónico. Muy bien, vamos a hacer entonces la pausa comercial y quedan ustedes con, perdón que estoy viendo, me va a dar como un tortícolis, ¿verdad? Es que acontece algo muy importante a nivel familiar ahí en Canal 2. Vamos a hacer la pausa y ya casi venimos para entrar en materia. No me toque el dial porque usted está mañana con Monumental. Vamos a ver. 9 de la mañana con 21 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Hoy hemos definido para el tema de medicina interna el asunto del dolor crónico. Vamos a conversar con nuestro médico internista, el doctor Rojas Oremuno, sobre una situación de la que se quejan muchas personas y que comienza probablemente con síntomas muy pequeños. Las personas describen algunas situaciones, pero a fuerza de acostumbrarse van empeorando su condición y ya después dicen, bueno, yo vivo con dolor, yo todos los días tengo dolor, ya he pasado por todos los medicamentos, ya he pasado por una serie de situaciones y este dolor incluso me ha llevado a depresiones y otras situaciones que van agravando aún más mi calidad de vida. Así que el doctor pues nos va a hacer referencia a qué es lo que, primero, doctorcito, qué es lo que se puede considerar un dolor crónico. Pareciera que las palabras lo describen, ¿no? Un dolor que persiste en el tiempo. Indudablemente, Maureen, es un tema interesante hablarlo. Primero, recordar que el dolor en realidad es un mecanismo de defensa, es decir, es un mecanismo que le dice al organismo que hay una sensación no placentera de que algo está pasando y de que deberíamos tratar de evitar eso que está pasando. El ejemplo típico es, por ejemplo, nos quemamos, ponemos la mano en agua caliente e inmediatamente la retiramos. ¿Por qué la retiramos? Porque sentimos una sensación
no placentera a grado extremo, que se interpreta como algo que nos está ocasionando daño, y consecuentemente se activan una serie de mecanismos que implican el que tenemos que emprender o la huida o la exposición a dicho agente causal de dolor. Entonces, el dolor podríamos definirlo así como una respuesta normal del organismo ante una agresión o ante algo que nos está pasando, y que puede ser un dolor agudo, como mencionábamos, algo pasó en este momento, nos majamos un dedo, nos punzamos con una aguja, o un dolor que persiste en el tiempo. Y cuando ya tenemos un dolor persistente, un dolor que puede ser ya de semanas o más, un dolor que puede ser en crisis, o un dolor que puede ser persistente, es decir, que todo el día tenemos dolor, pues ahí empezamos a hablar de dolor crónico. Interesantemente, cuando tenemos esta sensación no placentera, que interpretamos como dolor, estamos hablando de una sensación que se origina fundamentalmente en muchos lugares, y esto podría ser que nosotros clasificáramos el dolor, se me ocurre a mí clasificarlo así, dependiendo del punto de vista de origen del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pudiéramos tener dolor crónico de origen, por ejemplo, articular. Es decir, un ejemplo típico son los pacientes que tienen las llamadas colagenopatías, es decir, las enfermedades donde está la artritis reumatoide, lupus, etcétera, u otras enfermedades todavía más frecuentes como una fibromialgia, que no es una colagenopatía, pero es una enfermedad reumatológica y que persistentemente le provoca al paciente esta sensación no placentera interpretada como dolor. Pudiéramos tener dolor a nivel muscular. Dijimos al principio, el dolor articular. Bueno, la fibromialgia es un compromiso más a nivel de masas musculares, respetando las articulaciones. Entonces, pudiéramos tener también otro tipo de afectaciones a nivel de músculo por otras enfermedades que pueden cronificarse en el tiempo y generar dolor. Ahí tenemos enfermedades también reumatológicas como la miositis, dermatomiositis, polimiositis, etcétera, que nos pueden generar dolor. Podemos tal vez pensar que también existan dolores de carácter neurológico, y cuando hablamos de dolores de carácter neurológico pudiéramos a su vez clasificarlos en dolor neurológico periférico, es decir, el que está fuera del cerebro, donde pudiéramos decir que podemos tener las llamadas neuropatías, es decir, afectaciones de los trayectos nerviosos. Y echando un poquito para atrás, recordemos que la información dolorosa pues se transmite por nervios. Los nervios son los que reciben esa información de que algo es nocivo, de que algo nos está provocando daño, y eso es lo que genera que a nivel de ciertas estructuras en el cerebro, entre ellos el tálamo y el hipotálamo, pues interpretemos esa sensación no agradable. Entonces, a nivel periférico podemos tener las llamadas neuropatías de toda índole. Por ejemplo, a nivel facial, la más frecuente es el famoso tic nervioso, es decir, la neuralgia del trigémino. Los pacientes, por ejemplo, que experimentan tics dolorosos, son setazos, por decirlo así, porque afectan el trayecto de un nervio, que es el nervio trigémino, el quinto par craneal, es un nervio que sale del cerebro. Tenemos uno al lado izquierdo, otro al lado derecho, y cuando este nervio, por diversas circunstancias, que pueden ser de toda índole, de tipo tumoral, de tipo inmunológico, de tipo compresivo, lo que sea, afecta ese nervio trigémino, que tiene, por ejemplo, tiene tres ramas, por eso se llama trigémino, una rama facial, una rama maxilar y una rama mandibular. Bueno, puede generar dolor crónico, por ejemplo, con bostezar, con hablar, con abrir la boca, con masticar, o podemos tener dolor crónico irradiado hacia abajo, producto de una neuralgia del trigémino. Es un tics doloroso que se repite en el tiempo. O podemos tener otro tipo de neuropatías periféricas, es decir, a nivel de miembros inferiores, donde podríamos tener como estandarte, como ejemplo clásico, los pacientes que tienen una neuropatía diabética. Los pacientes diabéticos mal controlados van a evolucionar a un daño de los filetes nerviosos, sobre todo de las piernas, pero también a otro nivel, que les ocasiona una sensación no placentera en las piernas.
y que puede ser de diversa índole, desde la hiperestesia severa, es decir, sentir demasiado, hasta llegar a pacientes que pierden la sensibilidad total en las piernas, en la anestesia. Pero hablando de dolor crónico, estamos hablando de tipo hiperestesias o disestesias, que es alteración en la percepción de la sensibilidad, y esto se considera una causa de dolor crónico. Podemos tener también dolor crónico a nivel central, es decir, un paciente, por ejemplo, que tenga un tumor no diagnosticado, puede tener también ser un justificante de dolor crónico. Lesiones a nivel talámico, a nivel de esta estructura del cerebro, pueden generar dolor crónico. Pacientes que tengan hipertensión endocraniana no diagnosticada, aumento de la presión dentro del cerebro, puede generar dolores de cabeza crónicos que pensamos que son migrañas y no son migrañas, son otro tipo de dolores de cabeza. Algunos pacientes que pueden tener lesiones o alteraciones de carácter hormonal, por ejemplo, elevaciones en prolactina, que es la famosa hormona que tiene que ver con la producción de leche en las mujeres que están dando de mamar, pero la prolactina se puede elevar tanto en hombres como en mujeres, sin estar dando de mamar a las mujeres, y el hombre obviamente sin tener nada con esto, porque la prolactina se puede subir por otras circunstancias, se puede subir por tumores intracerebrales, generalmente microscópicos en las mujeres, en los hombres un poco más grandes, y estos adenomas, porque son tumores a nivel de la hipófisis productores de prolactina, pueden manifestarse como dolores crónicos de cabeza. Eso es importante porque muchos pacientes le llaman migraña a todo dolor de cabeza, y no todo dolor de cabeza es migrañoso. Principalmente dependiendo de la intensidad, ¿verdad? Indudablemente, una de las cosas más importantes en medicina, yo siempre lo he dicho, es escuchar al paciente y hacer semiología. Semiología es el conjunto de síntomas y signos para llegar a un diagnóstico clínico. Entonces, uno siempre debe ver, bueno, cuál es la descripción que le da el paciente a uno del dolor, porque eso lo ayuda a uno a catalogar si realmente está describiendo o no, por ejemplo, un cuadro típicamente migrañoso o no, porque eso es fundamental. El paciente que le dice a uno, el dolor de cabeza me da a mí cuando me agacho, cuando agacho la cabeza, bueno, esto no tiene nada que ver con migraña, probablemente la cosa anda por otro lado. Hay tumores, por ejemplo, que producen por mecanismo de válvula, cuando el paciente se agacha, produce un dolor de cabeza tremendo, que también puede ser producido por los pacientes que tienen sinusitis crónica. Uno debe hacer siempre semiología para tratar de diferenciar. Por eso es importante oír al paciente cómo le describe a uno el dolor, en qué circunstancias aparece el dolor, qué se lo desencadena, qué se lo alivia, en qué horas del día le da, en relación a alimentos o no alimentos, en relación a medicamentos o no a medicamentos, si le da durante la etapa laboral, si le da durante la etapa de sueño, es decir, el paciente lo despierta el dolor. Todo esto es fundamental para ir haciendo un esquema diagnóstico. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor. Me da la impresión, corríjame por favor si no, de que todo lo que usted ha descrito tiene que ver con pacientes adultos. No sé si es frecuente o qué porcentaje de pacientes se atiende con dolor crónico infantil, ¿verdad? Vamos a hablar de esto después de la pausa, y recuerden que tenemos a disposición de todos ustedes el 905-222-0000 para consultas vía telefónica, o en Facebook el perfil, el muro de Mañana con Monumental. Con mucho gusto, cualquiera de las dos formas las vamos a atender. Ya venimos. Llámenos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con 9 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Tenemos la primera de las llamaditas. Doña Rosa, ¿cómo me le va? Buenos días. Maureen, muy amable. Para servirle. Encantada de escucharlos a los dos. Mire, la pregunta mía no va por lo del dolor, pero sí a mi esposo, que tiene algo crónico, bueno, hace como 3 meses, y es que de noche se le seca mucho la boca y eso le impide dormir. Él se duerme y de pronto se le seca la boca y se despierta, y entonces está padeciendo de un insomnio y muy preocupado, y nadie, digamos, él le ha dicho al médico de la clínica y nadie le da pelota. Él produce bien saliva durante el día y todo, pero es al estar durmiendo que se le seca la boca y eso lo hace despertar. Él no es hipertenso, no es diabético, tiene un buen peso. Entonces yo quería saber qué se puede hacer o a quién se le debe consultar, si el doctor es tan amable. Gracias. Muchísimas gracias, doña Rosa. Nada más regálenos un minutito para atender también a Erika. ¿Cómo me le va?
¿Está, Maureen? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Un saludo al doctor. Gracias, Reina. No es mucho del tema. Sí, es que yo hace un tiempo para acá padezco mucho como de adormecimientos. ¿De qué, Reina? Adormecimientos. Parestesias es. Eso. Sí, lo aprendió usted. Gracias. No, y es que me preocupa, no sé si es la circulación, porque cuando me agacho o me pongo de cuclillas se me duermen las piernas. No puedo estar mucho tiempo así. Después, digamos, se me duerme un brazo, pero así, por nada, digamos, a mí me operaron de una hernia de la columna y del síndrome del túnel carpal en un brazo. ¿Qué edad Pero, tienes, Reina? ¿ah? ¿Qué edad tenés? 34. ¿34? 34. Ujú. Pero es que no sé si es la circulación, doctor, me preocupa mucho. Entonces no sé cómo mejorar o qué podrá hacer eso. Ahorita tratamos de ayudarlos. Sí, muchas gracias. Gracias, muy amable también por preguntar, mi querida Erika. Shirley, bienvenida. Gracias, ¿Aló? buenos días. Buenos días. Aló. Shirley. Shirley, ay, me pareció que la escuché, ¿aló? Ahora sí me escucha bien. Ahora sí, muy bien, ¿cómo le va, doña Shirley? Muy bien, gracias. Me alegra. Mira, este tema hoy me cae como anillo al dedo, Maurencita. Qué Vieran dicha. que justamente anoche, aunque no es un dolor crónico, pero anoche me levantó un dolor casi por aproximadamente 1 hora, pero es un dolor que tal vez nunca había sentido, por lo menos no tan fuerte. Es como en la parte baja, yo decía como en el útero, ¿verdad? Pero es como la parte baja del estómago. Y hoy amanecí más bien como con el estómago, con esa parte, como uno dice, resentida, ¿verdad? O mayugada. Sí es un dolor que de repente a veces me ha dado, pero no tan fuerte como el día de anoche, ¿verdad? O como la noche. Entonces yo quería pues igual consultarle al doctor, ¿verdad? Este tipo de dolores, ¿a qué podrían referirse, verdad? Y cuáles son las recomendaciones de él. Si me puede ayudar, Maurencita. ¿Qué edad tiene usted, doña Shirley? 31 años. Perfecto, con mucho gusto. Yo le digo, doña, es una chiquilla. Muchas gracias, Para Maure. servirle. Bueno, hasta luego. Muy bien, vamos a ir en orden. Bueno, Roberto ha ingresado para no dejarle esperando. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Mire, quería preguntarle al doctor, porque yo tengo un dolor crónico en el pie izquierdo, precisamente como en los dedos del pie, como al lado abajo, en la articulación del dedo, de los dedos. Yo había tenido una fractura en el dedo gordo y en el siguiente. Y tengo un dolor que ya tengo 4 años, 5 años de tenerlo. Me había caído un motor en el pie y quería preguntarle al doctor a ver si eso tengo yo alguna cura, que me alivie, porque yo tengo ahí, ya me he acostumbrado a vivir con el dolor. ¿Y ha empeorado, don Roberto? No, es un dolor perenne, siempre empeora cuando la luna llena, 2-3 días antes de la luna llena, y en algunas lunas es que me duele más. ¿Y usted toma medicamentos para el dolor? No. Solo se acostumbró al dolor. Ya me acostumbré al dolor. Muy bien, don Roberto, muchas gracias también por llamarnos. Doctor, mientras usted responde algunas de las que ingresaron vía telefónica, yo voy a ir buscando en Facebook. Sí, un par de cositas más antes de hablar de eso. Hablamos de dolores articulares, de dolores musculares, de dolores neurológicos centrales, neurológicos periféricos, pero también existen dolores viscerales, es decir, dolores a nivel de estructuras internas, como puede ser hígado, como puede ser páncreas, como puede ser intestino, que pueden generar dolores crónicos, que también deben ser estudiados. Un dolor abdominal crónico puede tener múltiples explicaciones y como decía al principio, lo que dice el dolor fundamentalmente es una llamada de alerta, es un campanazo, por algo dolió. Claro. No es que duele por doler, por algo dolió, algo pasó. Entonces habría que ver siempre cuando se presentan este tipo de circunstancias a cualquier nivel, bueno, si hay repetición de los cuadros dolorosos, si hay persistencia o hay
incremento en la sensibilidad dolorosa, porque esto lo obliga a uno a estudiarlo. Un paciente que tuvo un dolor tipo cólico, pasó y nunca más le volvió a dar, pues teóricamente no tiene mucho sentido, pero la repetición sí hay que estudiarlo. Y lógicamente los niños no están exentos también de dolores crónicos que también deben de ser estudiados. Ejemplo típico, dolor crónico abdominal en niños. Vean qué curioso. Un dolor crónico abdominal en niños muy probablemente sea parasitosis, pero puede existir otras causas. La yardiasis es una causa de dolor abdominal que a veces menospreciamos, y la yardia produce dolor abdominal. Pero también hay enfermedades metabólicas serias que pueden dar también dolor abdominal crónico. Entonces siempre es una llamada de atención en el sentido de que el dolor, si persiste, debe ser exhaustivamente estudiado. Bueno, ahora sí, vamos a ver si empezamos con... Hagamos una cosa, doctorcito. Con una pausa. Antes de la pausa le voy a dar lectura a dos. Ay, Dios Padre Todopoderoso, en este formato nuevo de Facebook me tiene loquita. Ay, vamos a ver. Se lo cambiaron. No lo entiendo, es un formato, el formato ok, vamos a ver. Janina. Janina. No. No pegó Janina. No, yo estoy, verás, tatica Dios que me ilumine. Doña Patricia dice, buenos días, doctor Imauren. Hace como 7 años me hice una colonoscopia porque padecía de constipación y me encontraron un pólipo y me lo quitaron. Pero desde entonces no me he vuelto a revisar porque no he tenido problemas para ir al baño. ¿Cree usted que me debería revisar otra vez o cada cuánto debo hacerme este examen? Muchísimas gracias. Sí, porque los otros son de perros y de otras cosas, nada que ver, ¿verdad, doctorcito? Es que se revuelven las consultas. Con perros. Nada que ver. No, de perros no se me... Ellen, buenos días, mi papá padece de un dolor crónico del nervio trigémino después de un accidente cardiovascular. ¿Existe alguna cura? Esa sí tiene que ver con usted. Y por ahí vamos. Sumamos esas dos a las que ingresaron vía telefónica y vamos a hacer la pausa para venir con las respuestas. Ok. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos de una vez con respuestas en el segmento de medicina interna, doctor. Vamos a ver, empezamos con Rosa. Rosa nos dijo que se le seca la boca al marido, sí, que padece mucho insomnio. Bueno, ¿cuál podría ser la causa de eso? Que durante el día pasa bien. Bueno, si fuera durante todo el día que tiene la boca seca, uno empezaría a buscar un montón de cosas, ¿verdad? Desde síndromes como el síndrome de Sjögren, donde hay no solamente resequedad de boca, sino también disminución del lagrimeo, resequedad a nivel de las conjuntivas y otras cosas. Pero es permanente, sería en el día y sería en la noche, o sea que un síndrome de Sjögren pues no calza. Los pacientes que están deshidratados, pues obviamente tienen boca seca, pero pasaría todo el día así. Algunos pacientes que abusan de diuréticos también pueden tener boca seca, pero no sería el caso de él, pues nos dice que solamente en la noche. Diabéticos descompensados también lo puede pasar, cosas que no. Bueno, pero resulta que es solamente en la noche, entonces uno debería pensar que puede resecar la boca. Generalmente el paciente que respira con la boca abierta produce que la boca se le reseque. Esto lo puede ver uno a veces en algunos pacientes también que tienen trisomías. Los pacientes que tienen trisomía 21 y demás, o otro tipo de trisomías que pasan mucho con la boca abierta o con la lengua afuera, experimentan resequedad a ese nivel y no quiere decir que estén deshidratados. El paciente que duerme con la boca abierta y generalmente ronca, pues hace eso, está expuesto a un flujo de aire constante por más de 4 a 6 horas y esto le reseca la boca y puede resecar también la garganta. Puede ser algunas otras cosas que en la noche puedan darse, que le produzcan irritación, que se puede interpretar como resequedad, como puede ser un reflujo gastroesofágico, pero indudablemente aquí lo lógico es que primero lo valore un otorrino o su médico de cabecera para determinar si por ahí va el asunto. Yo pienso que debe ser fundamentalmente en base a eso. Hay medicamentos que se usan para lubricar lengua y boca, pero yo no me debería recomendarle ninguno si no lo ha revisado ningún médico. Algunos pacientes usan antihistamínicos, o sea, medicamentos antialérgicos para dormir.
la benadramina, por ejemplo, y estos antihistamínicos pueden dar cierto grado de resequedad a nivel de boca, que también puede agravar el cuadro. Así que habría que ver si es uso de medicamentos o es simplemente que respira con la boca abierta. Doña Erika, que aprendió bien el término de parestesias, me alegra montones. Bueno, básicamente ella nos dice que tiene adormecimiento en brazos, en manos, que cuando se agacha, está de cuclillas, le dan adormecimiento en las piernas, y que la operaron a nivel de una hernia en la columna, que también la operaron de túnel carpal, y que qué le puede dar estos adormecimientos. Hace como 2 años o algo así hablamos un poquito de lo que eran las parestesias, de estas alteraciones en la sensibilidad. Hay una cosa en medicina que se llama la propiocepción. La propiocepción es el percibir sensaciones del medio con el que estamos a través de los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos receptores de temperatura, de presión, de dolor. Y entonces estos receptores que están en piel y en un montón de lugares, pues hacen que estemos percibiendo información y que es transmitida a través de los nervios para que sea interpretada a nivel de cerebro. Esta interacción con el medio es lo que nos mantiene conscientes, eso es lo que se llama conciencia. La conciencia es el establecer un grado de relación con el medio, recibir información e interactuar con el medio. Cuando nosotros quedamos inconscientes por un golpe, pues estamos dejando de recibir información del medio, a través de los receptores. Bueno, resulta que esta información que llega al cerebro puede estar modulada o puede estar alterada desde un principio, porque tengamos alteraciones en los receptores, por ejemplo, o que tengamos alteraciones en el mecanismo de transmisión de esa información desde los receptores hasta el cerebro, donde tenemos típicamente las neuropatías, que son afectaciones de los nervios de toda índole. Como mencionamos al principio, una causa de dolor crónico, pero también una causa de parestesias puede ser la neuropatía diabética, la neuropatía alcohólica, las neuropatías desmielinizantes y demás. Problemas de carácter circulatorio también pueden comprometer el flujo sanguíneo que llegue a los diversos tejidos, y esto ocasionar alteraciones en la sensibilidad. Nosotros podemos tener alteraciones en la sensibilidad desde el punto de vista de modulación de la sensibilidad e interpretación de la sensación, que es lo que son disestesias. Es decir, por ejemplo, una sensación tan agradable como una caricia a alguien le puede generar dolor, porque la transmisión sea anómala o sea anormalmente interpretada a nivel del cerebro o anormalmente transmitida a nivel de los nervios, o tengamos alteración de los receptores y pueda incrementar en demasía la sensación, y una sensación placentera convertirse más bien en una sensación dolorosa. Entonces podemos tener, en el caso de Erika, estos adormecimientos simple y llanamente porque tengamos alguna neuropatía de fondo, o porque también pueda tener problemas de carácter circulatorio, donde los procesos de arteriosclerosis, que siempre que usamos el término arteriosclerosis, la gente interpreta que son gente viejita, gente de adulto mayor, y no es así. Nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos, y las arterias empiezan a ponerse cada vez más rígidas, más tortuosas, y esto obviamente dependiendo del cariño que le hayamos puesto nosotros, pues se va a incrementar. Si nosotros fumamos, si nosotros tenemos sobrepeso, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos colesterol, pues las arterias se vuelven más rígidas, más tortuosas, menos elásticas, y consecuentemente el flujo sanguíneo a los diversos tejidos está comprometido, y también podemos tener algún grado de disestesias. En el caso de ella, pues evidentemente hay que estudiarla. También hay problemas neurológicos de otra índole que también pueden dar alteraciones en la sensibilidad, y que, pero lógico, es mejor estudiarla. Nos vamos con Shirley. Se levantó con un dolor como por una hora que no había experimentado antes en la parte baja del estómago, y amaneció incluso resentido, magulladita, dice, 31 años. Bueno, vamos a lo mismo. Habíamos mencionado al principio dolores de carácter visceral, y los dolores de carácter visceral pueden ser múltiples. Podemos tener dolor, en caso de las mujeres, dolor a nivel uterino. Un paciente que nunca ha tenido dolor, pero en un momento u otro desarrolla alguna lesión tumoral, no quiero asustarla, pueden empezar a generar dolor. Algunos pacientes con algunos grados de procesos infecciosos a nivel de vejiga pueden generar dolor pélvico. Pacientes que han hecho ejercicio, por ejemplo, pueden generar dolor a nivel pélvico, que se puede interpretar como si fuera algo interno, y tal vez lo que tiene es una pubalgia.
problemas de carácter intestinal de toda índole, donde tenemos síndrome de intestino irritable, colitis, diverticulitis, todo eso también puede originar dolor pélvico. La constipación, el estreñimiento también puede originar dolor pélvico. Así que también, como volvemos al mensaje inicial, todo dolor, sobre todo si es reiterativo o si fue muy intenso, es mejor estudiarlo. Nos vamos con el don Roberto. El dolor en el pie. Bueno, aquí hay una causa traumática. Él dice que le cayó un motor y que tuvo una fractura a ese nivel. Algunas deformidades postraumáticas de hueso, pues obviamente pueden generar a su vez. Recordemos que las articulaciones es una estructura que no solamente involucra hueso, también tenemos tejidos donde están tendones, donde están ligamentos, donde pasan nervios y demás, y una deformidad en una estructura puede generar que haya un compromiso, sobre todo a nivel de algún tendón o algún nervio, y esto generar dolor crónico. Indudablemente, él también nos dijo otra cosa, que es muy básico, que uno lo ve frecuentemente. El paciente a veces aprende a convivir con el dolor y deja de consultar. Por eso ya me acostumbré al dolor, y esto no es la idea. La idea no es acostumbrarse al dolor, sino saber por qué le está generando dolor y qué posibilidades hay de aliviarlo. En este sentido, habría que ver si es un proceso tipo mecánico que puede ser aliviado tal vez con infiltraciones o con antiinflamatorios, o si eventualmente necesita algún tipo de cirugía correctiva para tratar de estabilizar las estructuras, sobre todo las estructuras que fueron fracturadas. Y aquí lo puse en egipcio. Ya vamos para Facebook. Doña Patricia, que decía que hace como 7 años se hizo una colonoscopía porque padecía de constipación y le encontraron un pólipo y se lo quitaron, pero que desde entonces no ha vuelto a tener problemas y debe revisarse de nuevo. La colonoscopía, bueno, se puede realizar como promedio cada 2 años o antes, dependiendo de la patología de fondo. No es infrecuente encontrar algunas pelotitas dentro del intestino que se llaman pólipos, y los pólipos usualmente son benignos, un gran porcentaje son benignos, pero el colega gastroenterólogo, siempre que está haciendo la colonoscopía y encuentra un pólipo, es más lógico aprovechar el momento y ya que está dentro, de una vez los quita, por la posibilidad de que algún pequeño porcentaje sea maligno. Entonces ellos quitan el polipito, que usualmente son muy pequeños, y los mandan a biopsia. En el caso de ella, pues lo más importante es averiguar el resultado de la biopsia. Si la biopsia es benigna, como normalmente pasa, pues dependiendo de la sintomatología de fondo de ella, de cuál fue la circunstancia que motivó a que le hicieran la colonoscopía, su médico tratante le va a decir, no, mire, eso fue normal, su colonoscopía la vamos a repetir cada 2 años, o no, mire, la hicimos de fondo porque tenía, por ejemplo, una colitis ulcerativa crónica en específica, o tiene una enfermedad de Crohn. Ahí ya la colonoscopía es más frecuente. Por eso depende mucho de cuál fue la causa por la cual hicieron la colonoscopía, lo que nos va a decir cada cuánto le hacemos un examen de estos. Él nos pregunta por su papá, que padece de un dolor crónico del nervio trigémino después de un accidente cardiovascular, que si existe alguna cura. Fue una de las causas que mencionamos al principio, dolor crónico, la neuralgia del trigémino, que es lo que se llaman tics dolorosos. Es un apartado importante en el grupo del manejo del dolor neurológico, porque es extremadamente limitante para mucha gente. El dolor puede ser tan intenso, le repito, como les dije al principio, el nervio trigémino es un nervio que sale del cerebro. Tenemos uno izquierdo y uno derecho, tiene 3 ramas, una rama facial, una rama maxilar y una rama mandibular, y puede afectarse el tronco común y afectar las 3 ramas, producir un dolor intenso en la mitad de la cara, o producir afectación solo en la rama facial, la rama oftálmica, o la rama maxilar, o la rama mandibular, cualquiera puede ser afectada. Y los mínimos estímulos, como pueden ser masticar, bostezar, abrir la boca, cambios de temperatura, pueden generar este chilillazo, que es así, porque así es como lo describen, un chilillazo, un setazo de dolor, que son bastante incómodos. Pues hay medicamentos antineuríticos que se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Una consulta para el doctor, dice José Pablo: tengo dolores en la parte baja de la espalda, en los costados, solo me dan en las mañanas y se calman mucho luego que voy al baño o cambio de postura. Me hizo un examen de orina y el doctor que lo revisó descartó una infección de riñones. La consulta es, entonces, ¿a cuál especialista debo ir a ver? Vea, un concepto, una vez hace como 5 años creo que hablamos de mitos de la medicina, y todo el mundo interpreta que el dolor de espalda es los riñones, así es como nos dicen, ¿verdad? La espalda son los riñones. Esto es un error, no necesariamente. Un paciente que durante la noche amanece con dolor muscular y que posteriormente, conforme empieza a embolar, se le quita, uno debería pensar que más bien sea algo de carácter muscular y que esté en íntima relación con las posturas al dormir.
Hay pacientes que duermen hechos un colocho y cuando se despiertan los músculos están contracturados, o usan un mal tipo de cama. A veces el concepto es que tenemos que usar una cama muy suave, y la cama muy suave hace que la persona agarre forma de hamaca. Al principio es muy rico porque se queda dormido en la sensación de hamaca, pero durante la noche la columna agarra una curvatura que hace que los músculos paravertebrales se contraigan, y cuando nos despertamos resulta que tenemos ese dolor tremendo que no podemos ni caminar, que usualmente es como él lo describe, a los lados de la columna. Esto es una posibilidad. Indudablemente hay que verlo, hay que valorarlo, a ver si tiene un problema a nivel óseo, porque también osteoartrosis pueden producir eso, o es simplemente de carácter muscular, y también se corregiría con fisioterapia, con cambios en el tipo de colchón para dormir, y cambios obviamente en la postura al dormir. Saludos, yo paso con mucho dolor en mi espalda, se me hacen contracturas en casi todos los músculos de la espalda, principalmente por las escápulas. He ido a muchos fisioterapeutas y me han aplicado todo tipo de terapias y siempre sigo con los dolores. Me hicieron placas de columna cervical y dorsal, también resonancias magnéticas y aparentemente no tengo nada. Tengo un poquillo de ácido úrico, no sé si tiene relación. ¿A qué se podrían deber estos dolores? Gracias. ¿Es mujer? Andrés. Bueno, aquí si le han hecho tanto resonancia y todos los estudios de imágenes que nos describe, pues evidentemente desde el punto de vista óseo y desde el punto de vista neurológico, es decir, compromiso de la médula espinal, aparentemente no tiene nada. Esto quiere decir que probablemente no, de acuerdo a los estudios de imágenes, no tiene una hernia de columna, no tiene ninguna compresión de ningún filete nervioso, no tiene lesiones por aplastamiento, no tiene deformidades importantes de columna, no tiene escoliosis, no tiene cifosis, no tiene ninguna de estas cosas que producen inestabilidad de columna. Evidentemente, entonces el asunto va enfocado a lo que nos queda, que son los músculos. Y aquí en músculo, pues habría que ver, al igual que en la paciente anterior, si son contracturas musculares, que es lo que los estimables fisioterapeutas llaman miogelosis, que quiere decir congelamiento de músculos contracturados. Si es una miogelosis, si existe alguna enfermedad muscular que pueda generar dolor. Recordemos que hay enfermedades como la miositis, dermatomiositis, polimiositis, que son enfermedades reumatológicas, inmunológicas, que pueden comprometer el músculo e interpretarse erróneamente como contracturas musculares. Un paciente que tiene un dolor muscular persistente como él, yo le haría primero un examen que se llama CPK, que es creatinfosfoquinasa. Si tiene una creatinfosfoquinasa elevada, muy elevada, obliga a estudiar al paciente por todas estas causas de miositis o por rhabdomiólisis, que es otra enfermedad que puede afectar el músculo, sobre todo en pacientes que tienen hipertiroidismo o pacientes que mezclan fibratos y estatinas en el manejo del colesterol, porque recordemos que la combinación de lovastatina con gemfibrosilo, uno para colesterol y otro para triglicéridos, no se debe usar porque puede generar un fenómeno de rhabdomiólisis, que es de microdestrucción de las fibras musculares, que produce dolor crónico, pero no es solamente el dolor. El problema es que esta microdestrucción de fibras musculares produce como una especie de brosa de café circulando en la sangre, que puede llegar a los riñones y producir obstrucción renal, y es decir, ocasiona insuficiencia renal. Y en este caso, volvemos al principio, el dolor es una llamada de atención, algo está pasando, estúdienme, no dejen que evolucione a algo peor. Eso es lo que le está diciendo su organismo. Si tiene una CPK normal, volvemos nuevamente al tema de las contracturas musculares, o ver si no tiene también de fondo una fibromialgia, porque tradicionalmente catalogamos que la fibromialgia es solamente de mujeres. No, la fibromialgia también se puede dar en hombres, y entonces hay que ver si el proceso anda ahí, si también tiene dolor a nivel de los puntos fibromiálticos, y si no tiene ningún marcador de inflamación positivo, es un buen diagnóstico en el caso de él. Por último, también nos escribe Kenny, ya para terminar, me pusieron un bypass en el muslo haciendo acción de arteria. ¿Cuánto dura y qué tan largo es el tubo del bypass y cuánto dura en obstruirse? ¿Un bypass en qué, perdón? En el muslo haciendo acción de arteria. ¿Cuánto dura y qué tan largo es el tubo del bypass y cuánto dura en obstruirse? Bypass básicamente lo que significa es puente, y los bypass son de tipo usualmente arterial. Esto quiere decir que tuvo alguna obstrucción en alguna arteria por fenómenos de tipo traumático, de tipo tumoral, de tipo obstructivo aterosclerótico, etcétera. Y donde tenemos una obstrucción de una arteria, sea a nivel de corazón o sea a nivel de miembros inferiores, pues si una arteria se obstruye,
la zona a la que le llegaba sangre, oxígeno y nutrientes por medio de esa arteria está deprivada parcial o totalmente de ese aporte. Entonces, si eso no puede ser remediado por técnicas mecánicas, como son las angioplastías, que es meter un catéter y tratar de frenar la obstrucción, de tratar de abrir el paso, pasando un balón para quitar la obstrucción, o colocando un stent, que es como un tubito dentro del vaso sanguíneo para evitar el colapso del vaso y favorecer el aporte de flujo a los diversos tejidos. Si no se logra hacer eso, si la obstrucción es significativa, entonces lo que hacen los estimables colegas vasculares es pues brincarse la obstrucción, y se brinca la obstrucción haciendo un puente de un vaso sanguíneo que lo toman de alguna otra zona, y antes de la obstrucción pegan el vaso sanguíneo, se brincan la obstrucción y lo llevan al otro extremo. Es como una carretera obstruida y de un momento a otro hacen un caminito para dar la vuelta para llegar a donde tenía que llegar. Yo no puedo decirle exactamente la extensión, eso es el cirujano, el que lo operó, el que le puede decir primero a qué nivel estaba la obstrucción, por qué le hicieron un bypass, cuál es la extensión, y obviamente hay que tener cuidado en este tipo de pacientes de todos los fenómenos de tipo aterosclerótico, porque también un bypass no está exento de reobstruirse. Nos despedimos, ya nos pidieron, Andrés agradece la respuesta y nos piden el número telefónico suyo. Jennifer dice que qué papel juega la luna en el dolor, ¿hay alguna relación? Porque ahora alguien lo mencionó. Respuesta rápida. Ya sabía que iban a preguntar eso. Mira, científicamente es difícil explicarlo. Sin embargo, se dice muchas cosas. Bueno, se sabe que, por ejemplo, la luna está íntimamente relacionada con las mareas, con el movimiento de agua. Y nosotros somos un gran porcentaje de agua. Esto quiere decir que puede ser que podamos tener algo de influencia en ello, y uno lo ve en algunos pacientes, cuando hay ciertos cambios les aumentan los dolores. Lo mismo pasa con las embarazadas y demás. Así que científicamente yo me reconozco un ignorante en esto. Me gustaría también que alguien me ayudara en ese sentido, pero sí uno lo ve clínicamente. Creo que se podría explicar casualmente por esa acción lunar, que es lo mismo que uno ve a nivel de las olas del mar. Muchísimas gracias. Ahora sí despedimos el segmento de medicina interna. Vamos a hacer la pausa comercial. Recordamos que hubo un atraso en el inicio del programa, por ende se ha corrido unos minutitos el segmento de medicina interna para atender a todas las consultas. Ya viene el segmento de psicología. Contarles que vamos a hablar de cómo manejar la presencia de padres adultos mayores en casa. Ya veremos. El doctor Manuel Rojas Soriamuno. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 11 minutos. Seguimos con el programa de Mañana con Monumental y es momento de iniciar el segmento de psicología. Para este segmento nos acompaña Rafael Ramos del Centro para el Desarrollo Humano Integral y la señora Zaira Porras, una invitada muy especial a propósito del tema el día de hoy de la Unidad de Gestión Social del CONAPAM. Ella es gerontóloga, pero además es trabajadora social. A ambos por su tiempo, su presencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rafita, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, tengan todos. Soy muy contento de poder compartir el espacio y empezar a crear espacios porque, bueno, yo sigo creyendo que la adultez mayor todavía sigue muy invisibilizada en términos de potencialidad, en términos de comprensión, en términos de integración del adulto mayor dentro de la dinámica familiar. Y yo creo que hoy, pues uno de los objetivos que perseguimos es hablar desde una óptica de empoderamiento y de conceptualización positiva. A mí me encanta hablar de la adultez mayor como una etapa de la vida, no como una etapa de deterioro en la vida, que es un concepto radicalmente diferente. Y quiero hacer el parangón como cuando hablábamos hace unos años atrás de las personas con discapacidad, que incluso ahora se acuña el término personas con capacidades especiales. ¿Se acuerdan que hablábamos de minusválidos?
después de discapacitados, después de personas con discapacidad y ahora de personas con capacidades especiales, que aún así sigo creyendo que no hemos logrado una muy buena conceptualización. Estoy de acuerdo. Pero hablar de adultez mayor es hablar de una etapa de la vida, de la comprensión de una etapa de la vida, y romper el parangón de utilidad en términos de producción, en términos de autonomía, en términos de autogestión, que evidentemente pues el proceso normal de envejecimiento puede lesionarnos algunas de estas áreas, pero no supone que dejamos de ser personas autónomas en lo afectivo, en lo económico y en lo social, sino que nos abre un esquema de posibilidades diferentes. Qué interesante, porque ahora que utilizas esta, devolvernos un poco en el tiempo y la historia y cómo se han replanteado los conceptos, hablando específicamente de personas con discapacidad o con capacidades especiales, también en la adultez mayor ha sucedido. Todavía hay gente que le dice a la persona adulta mayor el viejito, el abuelito, persona de la tercera edad, que me parece como de los más groseros, ¿verdad? Porque la gente asociaba entonces que eran personas de tercera, ¿verdad? No de segunda ni de primera. Y bueno, llegamos a la adultez mayor como una nueva etapa llena de posibilidades, pero si bien es cierto, esto se gesta, esto se construye. No lo construye solamente la persona adulta mayor desde que empieza a invertir en su calidad de vida desde joven, sino también su familia y todas las redes de apoyo que con las que pueden contar el día de hoy. Doña Zaira, ¿es una realidad? ¿Usted trabaja con muchas personas adultos mayores? Sí, pues ya tengo mi ratito en trabajar con personas mayores. Buenos días a todos también, y gracias a ustedes por invitarnos, porque siempre es un placer estar en estos espacios, porque hay mucho que hablar y mucho que hacer por las personas adultas mayores, y empezando por lo que están bien diciendo ustedes, que es romper con una serie de mitos y estereotipos con relación a lo que es la etapa de la vejez propiamente dicha, pero que para llegar a tener una buena etapa de vejez con calidad, pues como bien lo dijeron ustedes, hay que prepararse con anticipación, ¿verdad? Hay que hacer planes anticipados para disfrutar esta etapa lo mejor que podamos. Ahora, qué interesante, porque la entrevista del día de hoy va enfocada a cómo manejamos la adultez mayor de nuestros padres, si estamos en convivencia o no, pero hay una gran diferencia entre un adulto mayor dependiente y un adulto mayor independiente, y el manejo que se le da a ambos tipos es completamente diferente. Totalmente. Definitivamente, o sea, una persona mayor válida, completamente válida, pues se espera que sea más independiente, y entonces no requerirá tanto cuidado, ¿verdad? Pues porque lo que necesitamos todos en la vida es apoyo, pero el cuidado directo es una persona que ya ha caído en alguna enfermedad y con alguna discapacidad, ¿verdad? Y con alguna dependencia, y es justamente en esas etapas donde, por esa fragilidad y por esa dependencia física o mental, donde los hijos empezamos a incurrir en una serie de errores, y errores gravísimos, ¿verdad? Desde la superprotección, ¿verdad? Desde la sobreprotección de la persona mayor, bien intencionada, porque a veces los hijos sobreprotegemos a nuestros padres pensando que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Hasta el abandono completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia cambia completamente cuando hay una persona mayor ya con algún trastorno, con alguna enfermedad, y es por eso que muchas personas han identificado esta etapa de la vejez como un sinónimo de enfermedad, y eso no es así, porque por dicha, porque con el aumento que tenemos de la población adulta mayor, si todas las personas mayores esperáramos que en esa etapa de la vejez requiriera de cuidados todos, no habría, digamos, familias que pudieran lograr atender adecuadamente a las personas mayores. Hay una gran cantidad de personas adultas mayores, y por dicha es un porcentaje muy muy elevado de personas que siguen siendo independientes aún con 90 años y más. Eso lo vemos nosotros a diario. Ya es común hablar de personas de 90 años, 95 años, ¿verdad? Completamente lúcidas, independientes. Ajá. Y que habitan o cohabitan, ¿verdad?, con el resto de la familia. Ahora, Rafita, cuando hablamos de dependencia, no existe alguien completo y totalmente dependiente. Aún algunos adultos mayores que dependan para algunas situaciones de su vida del resto de la familia, igual manejan un ámbito, una parte de su vida
en total independencia. Sí, de hecho yo creo que en sí la realidad humana como tal a lo largo de toda la vida muestra diferentes niveles de dependencia, y es que dentro de las especies de mamíferos, los seres humanos curiosamente somos los que mayores niveles de dependencia tenemos, e incluso sin entrar en una disgregación ahí psicosocial enorme, que para eso tenemos una trabajadora social hoy con nosotros, en realidad dependemos de todo, dependemos de alguien, que alguien nos haga el pan, nos haga el jabón en polvo, nos haga la ropa, que nos administren el dinero en una cuenta bancaria. O sea, la dependencia existe en diferentes niveles de la vida. Lo que pasa es que yo quisiera proponer como concepto, Maureen, en la línea que estás planteando, que me parece muy interesante, que una cosa es dependencia y otra cosa es anulación de tu capacidad autónoma, que creo que es uno de los sesgos que tiene la adultez mayor. Y quiero poner un ejemplo muy simple. El doctor Ruiz ha hecho varios programas en este sentido de la sexualidad en el adulto mayor, pero quitemos la sexualidad, que todavía es meternos en un tema ahí heavy, pero pensemos en que yo me imagine a mi mamá de 68 años que enviudó a los 55, que se enamoró y quiere rehacer su vida afectiva y sexual. Primero uno dice, guácala, eso no puede ser posible, ¿verdad? Eso es un mito. Pensemos en algo más simple, la independencia para elegir el amor. ¿Cuáles son las expresiones? Ay, mamá, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le hace falta? Usted no tiene los nietos, no tiene los hijos, ¿verdad? Usted no va ahí a Jeco, ¿verdad? Y hace muñecas de trapo y ya aprendió a hacer galletas. ¿Qué necesita, verdad? Entonces creo que es muy importante entender que una cosa es perder la independencia por un tema de deterioro mental, por un tema de deterioro neurológico, por un tema de una afección crónica, de una enfermedad terminal que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, claro, no necesariamente en la adultez mayor. Obviamente, ¿verdad? Todos somos como un carro nuevo, ¿verdad? Que sale de la agencia y dependiendo del rodaje se va desgastando y nos vamos overboleando ahí con los años, pero la independencia es una estructura psicológica que implica respeto y comprensión de la potencialidad de cada ser humano en las diferentes etapas de la vida. Ya tenemos la primera pregunta, la plantean vía interna, se vía telefónica. Ana nos dice, ¿a qué edad es que se inicia esto de la adultez mayor? Bueno, esto realmente es una definición social, porque hay dos edades, la edad cronológica y la edad, ¿verdad?, psicológica, pero incluso la ley, ¿no? la que la ley determina. Ajá. La ley integral para la persona adulta mayor define que una persona mayor es aquella mayor de 65 años. Y eso porque hay que definirlo así para los temas de pensiones, de jubilación y esto, ¿verdad? Pero en realidad el envejecimiento es un proceso que se da en toda la vida, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre empezamos a envejecer, y una vez que nacemos somos mayores que el que está todavía en el vientre, ¿verdad? O sea, es un proceso de envejecimiento que se va dando en el lapso de toda nuestra vida. Bueno, vamos a hacer un momentito, una pausa, nada más para invitar a la gente a que nos llame. Con mucho gusto, nosotros estamos a disposición de ustedes. Si nos marca el 905-222-0000. Se lo voy a repetir con muchísimo gusto para que lo use en el momento que usted considere pertinente, el 905-222-0000. Llámenos, llámenos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Diez de la mañana con 25 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Don Oscar, ¿cómo me le va? Buenos días. Bien, usted, Morencita, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios, para servir. Me alegro, les felicito por el programa, muy interesante, y más que es un adulto mayor. Bueno, ya sabe, encantado. Es que me interesa mucho porque ahora sí es cierto que le han puesto mucha énfasis al adulto mayor, y es que yo me pregunto si es que yo he estado con una inquietud, ¿verdad? ¿Qué pasaría, Dios quiera, y la Virgen de los Ángeles que nunca nos suceda, pero qué pasaría ahora que llega el momento donde ya el adulto mayor diga, no hay plata para la pensión, y uno, ¿a dónde va a trabajar? ¿De dónde va a coger uno dinero para mantenerse? Me dice que
Digamos que las carreteras, que se habla de las carreteras, que no hay plata para arreglar carreteras, que no hay plata para esto y para lo otro. Bueno, está bien, definitivamente no, la carretera es grave, no importa. Pero ¿qué pasaría, digamos, que se presentara ya, como estamos viendo tantas cosas en el gobierno, que no hay plata para el adulto mayor, no hay pensión? ¿Qué pasaría? Gracias, don Oscar. Por dicho tenemos doña Zaira que nos puede hablar al respecto. Recuerde que también nos puede consultar vía Facebook y nosotros vamos a estar pendientes de lo que sea que usted nos plantee en nuestro muro de Mañana con Monumental. Así nos encuentra doña Zaira. La preocupación de muchísimos adultos mayores, ¿verdad? Obviamente. Sí. Bueno, este en realidad es un tema para la caja, ¿verdad? Pero nosotros como ente rector en materia de vejez y envejecimiento, pues es un tema en el cual también debemos que preocuparnos. Y definitivamente así lo estamos haciendo, porque la Constitución política así nos lo pide, ¿verdad? Que desde hace bastantes años nos obliga al Estado a crear políticas para que las personas adultas mayores tengan una vejez digna, ¿verdad? Y luego, por otro lado, este gobierno ha dado un gran impulso a lo que es la atención de las personas adultas mayores, justamente porque hay un grupo de población que requiere muchísimo de cuidados y también que está en una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Sí. Doña Laura ha sido chinchilla muy visionaria, digamos, en poner en práctica este programa de red de cuidado que está en este momento bajo la responsabilidad del CONAPAN, y lo que hemos tratado pues es de compensar un poco esas personas adultas mayores que ya hoy por hoy están con necesidades específicas y que no tienen apoyo familiar y que no tienen tampoco una pensión con la cual sostener sus necesidades, ¿verdad? Puede una persona, escuchando el programa, una persona que tal vez no convive con nadie, una persona sola, una persona adulta mayor que esté solita ahorita en una condición especial, se puede acercar al CONAPAM, plantear su situación y si no el CONAPAM, por lo menos sí tramitar su caso particular a otras entidades que le puedan ayudar. Claro, les cuento que el programa Red de Cuido es un programa nacional que estamos poniendo en práctica desde el año pasado, incluso un poquito antes, porque empezamos con toda digamos que la formulación, ¿verdad?, escrita de este programa, cómo lo estábamos concibiendo. Y en este momento hay 42 redes de cuidado a lo largo y ancho del país y estamos trabajando pues para fortalecerlas, esas que ya están funcionando, y además para pensar en los próximos años las posibilidades de que hayan más redes de cuidado. ¿Qué es una red de cuidado? Bueno, una red de cuidado es una estructura social que se compone por familias, grupos de la comunidad, asociaciones e instituciones como el IMA, la Caja, el Ministerio de Salud, etcétera, todos los que se quieran unir en pro de beneficio de las personas adultas mayores, y trabajan coordinadamente. Se hace una red local de cuidado. A esta red local que están funcionando en este momento, a estas 42 redes, el CONAPAN les transfiere una cantidad de dinero a través de la ley de FODESAF, de asignaciones familiares, y ellos a través de una organización de bienestar social manejan esos dineros, y ellos se encargan de seleccionar en las comunidades a las personas justamente que tengan más necesidad. Personas, ya dijimos, de 65 años, menos que eso no, pero también que tengan una necesidad ¿verdad?, verificable, lógicamente, claro. ¿Verdad? Y que se ajuste a los criterios que utilizan también las entidades eso aplica para todas las etapas, ¿verdad? Igual en el sector, en la población de niños, en adolescentes y así por el estilo. Claro. Natalia escribe por acá, a modo de comentario: ¿cómo hacemos, en este caso yo creo que es para vos, Rafita, la pregunta, ¿cómo hacemos para que la familia realmente se concientice de la importancia de compartir con un familiar adulto mayor, principalmente cuando este adulto mayor vive solo o sola? Hay que hacer pausa, mire, llegamos a la pausa. Usted agarró, le metió primera y yo le puse el freno en mano. Ok, ya vamos a subir la cuesta, entonces. Natalia, gracias por preguntar. Vamos a hacer primero la pausa que corresponde a esta hora y ya venimos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.
con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 35 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental y vamos a avanzar con las respuestas, específicamente pues la última que nos la planteó Natalia, y ella dice cómo podemos hacer que la familia haga conciencia con respecto a la importancia de compartir con un familiar adulto mayor, principalmente si él o ella vive solo. Vean, yo creo que Natalia nos propone el tema de la vida que si lo logramos resolver, también ese es uno de los grandes enigmas psicológicos. ¿Cómo? Voy a plantearlo como psicólogo en varios ejes. Yo no entiendo cómo hay que explicarle a alguien cómo se hace el amor en términos de relaciones, cómo construir el amor, cómo vivir el amor. Porque cuando un amigo te llama a las 10 de la noche y te dice que nos vamos a tomar una birrilla y vos tuviste un día de trabajo cansado, de pronto te cambias y te vas. Pero si vos sabes que tenés 22 días de no ir a visitar a tu mamá y tienes la capacidad de salir con un amigo, ¿por qué no te alcanza el amor para llegar ahí? ¿Por qué no te alcanza el recuerdo histórico de que, y yo siempre lo he dicho, que por más neurótico o neurótica, agresor o no agresor, cariñoso o no cariñoso que hayan sido tus padres, al final hicieron lo mejor que pudieron en las circunstancias que creían y en las circunstancias psicológicas y social de aquel momento. Entonces, qué difícil, Natalia, es una pregunta tan difícil que yo creo que podría hablar de esto horas, porque creo que tiene que haber un proceso de conciencia de que el afecto se traduce con presencia, con acción y con simpleza, donde yo llamo, donde yo voy. Creo que fue CONAPAN y otro conjunto de instituciones que sacaron a esta adulta mayor que está en un albergue, que habla de Carlitos, que Carlitos está muy ocupado, una señora adulta mayor que creo que tiene como una muñequita de trapo en el regazo o un trapito, no recuerdo muy bien la imagen, que cuando la primera vez que vi ese anuncio, yo dije, pues chica, qué triste, ¿verdad? Pero contémoslo, porque yo no lo recuerdo. Mira, es una señora adulta mayor que habla de su hijo y dice que su hijo es muy inteligente, que es muy brillante, que ha crecido mucho, que ella está muy orgullosa y que no la viene a ver porque sabe que está muy ocupado. Pero yo quiero mucho a Carlitos, algo así, estoy parafraseando un poco el texto, ¿verdad? No, pero así es. Y entonces ella lo justifica. Ella lo justifica. Y el amor alcanza para eso, para justificar. ¿Qué creo yo? Que esto es un proceso de conciencia y creo que nada cuesta una llamada. Uno entiende, la vida se complica, hay cansancio, hay estrés, hay distancias, hay a veces indisposición, puede haber resentimientos, puede haber rencores, pueden haber mil cosas, pero también estamos llamados al perdón, al encuentro, a la cercanía, a la empatía, a la simpatía. Y un adulto mayor, un adolescente, un niño, un adulto medio, un adulto joven, ocupa presencia, una palmada. Entonces, Natalia, ¿qué creo que se necesita? Conciencia de gratitud, conciencia de afecto y conciencia de cercanía. Ahora, perdón, Rafita, a mí me da la impresión de que Natalia probablemente pertenece a una familia donde hay un miembro adulto mayor y ella pues añora ese espacio con este adulto mayor. Si el resto de la familia no lo hace, Natalia, hágalo usted. Vea, a veces a una persona adulta mayor la salva un nieto, la salva un sobrino nieto. Uno no se imagina cuando el adulto mayor, ustedes me pueden explicar a mí por qué esto que les hace tanto bien de estar contando su historia, ¿verdad? De hablar de cuando los criaron, de hablar de cuando ellos caminaban en vez de agarrar buses o taxis, de hablar de su primer trabajo. Esta necesidad del adulto mayor de estar contando y de que alguien les escuche. A mí me parece deliciosa la oportunidad de poder hablar con un adulto mayor y que les cuente. Ahora, con mucho más razón les habrá delicioso un adulto mayor que estas personas que se interesen por su historia sea su propia familia. Pero Natalia, si usted siente que el resto de su familia no tiene ese impulso, hágalo ustedes, ¿verdad? Claro, y yo pienso que al final, aunque suene un poco cliché, a mí me gustan las campañas que hacen la Fundación para una Vida Mejor, ¿verdad?
pásala, compártela, Claro. ejecútala, hazla. O sea, un día de estos precisamente le decía a una persona, es que a mí me da tanta chicha que mis hermanas no me ayuden y no vayan a ver a mi mamá, que ese es otro tema cuando claudica un poco el cuidador y demás, pero hazlo, simple y sencillamente hazlo, hazlo vos, preocupate por la relación de uno a uno que puedes tener por ella, porque siempre en estas cosas, ¿verdad? Zaira tendrá más experiencia que yo en esto, se filtran tantos egoísmos y tantas cosas que a veces es difícil encontrarles una explicación racional. Hay muchísimo de qué hablar en esto, o sea, le llevaría a uno no sé cuántos programas, ¿verdad? Para poder incluso contar experiencias de la propia familia y de las familias que en el cotidiano trabajo pues se llegan y te comentan situaciones. Hay un amigo que recientemente me llamaba y me decía, Zaira, mire, somos 5 hijos, somos 5 hermanos, yo me encargo de la parte económica, mi hermana se encarga de la parte de cuidado, y de los otros 3, uno es alcohólico, la otra llega a llorar encima mío y encima de mi hermana y le dice, hermanita, gracias por lo que está haciendo por mi mamá, pero nada más, ¿verdad? Y el tercero vive no sé dónde, por ahí alejado, ¿verdad? Y que nunca se aparece. No existen familias perfectas, y en una familia numerosa hay de todo, pero por dicha, cuando habían familias numerosas podíamos pensar y esperar que por lo menos 1, 2 o 3 hijos iban a estar al tanto del cuidado de una persona mayor, sobre todo en condiciones ya de dependencia, ¿verdad? Doña Zaira, hasta donde yo me acuerdo, era la hija, ni siquiera hijo, ¿verdad? La hija, varón. no, porque la tradicionalmente hija, han sido claro, las la hija y la menor, que incluso o la solterona, o la solterona, o la solterona, la que obligaban a ser la solterona, porque decían no, que no se case hasta que ya se vaya papá y mamá, ¿verdad? Y había mujeres que les daba, yo conozco casos de antiguos, porque mi mamá me cuenta eso, yo conozco el caso de una mujer que llegó a los 40 años soltera por estar cuidando a la mamá, porque eso era lo que le correspondía según el criterio de los demás hermanos. Lo cual no solamente es muy triste, sino que es completamente injusto. Sí, en las situaciones familiares se ve pues de todo, y nosotros por eso es que no podemos plantear recetas para las familias. Cada familia es totalmente diferente y hay familias muy muy protectoras. Aún así, cuando hay una persona enferma o con una discapacidad o ya en una etapa de edad muy muy avanzada, siempre va a haber una crisis, casi siempre va a haber una crisis porque hay que ya no pensar individualmente. Cuando usted tiene un hijo enfermo, usted le consulta a su esposo y usted le dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? Incluso uno mismo toma esa decisión. Voy para el hospital de niños o voy para una consulta de un médico privado, si es que puede hacerlo, ¿verdad? Pero con mi mamá, con mi papá, que si yo hago algo, ¿y qué dirán mis hermanos? ¿Estarán de acuerdo? ¿Les quedaré bien? ¿O será eso lo que quieren? No, ¿será eso lo mejor para ellos? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que pensar en común, no hay que pensar ya individualmente, sino pensar ya en grupo. Yo pienso que en esta línea de pensar en grupo, la adultez mayor supone, para mí, tres aspectos que no pueden dejarse de lado. Uno es el nivel de actividad física. 2, el criterio de salud, que es fundamental, y el criterio nutricional. Entonces, cuando hablamos de actividad física, nutrición y estamos hablando de diagnóstico, ¿verdad? Y de apoyo. Entonces, por más que la gente critique, en muchos extremos la caja funciona muy bien en temas de el apoyo al adulto mayor. Entonces, un médico de cabecera, el médico de Levi's, tomar las decisiones y que sea el que dirija. Si la nutricionista de buscar y dice, esto es lo que hay que comer, porque ahí es donde empiezan los pleitos de la familia. ¿Qué puede hacer? Es que no queremos que mamá vaya a las clases de baile. Bueno, si el médico dice que sí, la nutricionista dice que le vendría bien perder un poquillo de kilos, entonces no hay razón. Y la persona mayor está de acuerdo y quiere, le encanta, claro. Quiere ir.
Entonces, adelante, ¿verdad? Y esto, Zaira, que dicha que lo mencionas porque está intrínseco y es mejor aclararlo. El adulto mayor decide qué quiere y qué no, ¿verdad? Salvo que tengamos algún deterioro cognitivo, algún factor demencial, que algún Alzheimer, alguna situación que ya nos haga asumir un poquito a la persona porque ha perdido la capacidad de orientarse, una alteración de juicio importante, pero al final el adulto mayor, no importa el estado de salud que tenga, es una persona que siente y que piensa y que requiere tanto amor, tanto afecto y tanta participación como cualquier ser humano en cualquier etapa de la vida. Exactamente. Vamos a hacer una nueva pausa. Tal vez nuestros oyentes escuchándonos dirán, bueno, yo tengo focalizadas mis prioridades en mi pareja, en el trabajo, en mis hijos, en el desarrollo profesional, en el crecimiento académico, en la productividad. Y mis padres no están incluidos en todo lo que yo he planeado. Esta rutina de vida no tiene agendado tiempo para papá o para mamá o para abuelo o para abuela, y probablemente el tema le está llegando como anillo al dedo, como nos lo han dicho en otros segmentos. Así que le rogamos que se quede con nosotros estos últimos minutos para la parte final del programa y del segmento de psicología. Ya venimos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con 10 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. En esta última parte del programa me encontré un artículo, me parece muy interesante. Ustedes me dirán si podemos agregarle algo, corregirle algo. Dicen que el ritmo de vida cotidiano deja poco margen, pero se puede encontrar tiempo para, hablando de la familia y las personas adultas mayores, para comunicarse con el adulto mayor. Eso implica saber cómo están, si se puede ayudar, es decir, interesarnos por lo que les sucede de forma cotidiana. 2, atenderlos, vigilar no solo por su salud física con médicos y tratamientos, sino ocuparnos de su salud emocional. Las personas mayores necesitan sentirse importantes, queridas y valoradas. Ellos son referentes de experiencia de vida. 3, compartir todo lo que esté al alcance, desde comidas hasta tiempo con los niños, y ahí algo muy importante que dice que para ellos el disfrute de los nietos es fuente de alegría, y esto es real. 4, manifestarles el cariño, el afecto, el poder del abrazo, de una caricia, de manifestar lo que sentimos, hace milagros en su vida y en su salud. Y por último dice acompañarlos. Es una etapa diferente y el apoyo que reciben marca su calidad de vida. Hay quienes no escuchan, no entienden y generan innecesariamente violencia doméstica, que no tiene que estar tampoco necesariamente vinculada a la agresión física. Yo quería también copiar una frasecita que me encontré por ahí que dice que el amor es una fuerza poderosa, pero no siempre garantiza el mejor cuidado. Hablando de personas adultas mayores, a veces decimos yo amo a mi mamá, o yo amo a mi papá, o yo amo a mi abuelita, pero eso no se traduce necesariamente en una atención o en un ratito, claro. No se traduce en una visita frecuente, en una conversación frecuente con ese abuelito o esa abuelita. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Bueno, esta sociedad lamentablemente nos ha llevado a nosotros a estar enredados en miles de cosas, ¿verdad? Y las personas mayores son en este sentido las más vulnerables, porque han quedado prácticamente ahí olvidadas, ¿verdad? Y se suma también un poco a la misma opinión de las personas mayores de que nuestros hijos están muy ocupados y yo los justifico, como decía la señora del comercial del anuncio ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas han sido criadas por cuestiones de género, pensando en cómo cuidar a los demás y no cómo me van a cuidar a mí, ¿verdad? Eso es el caso típico de esta señora, ¿verdad? Justifico a Carlitos que no me viene a ver porque yo sé que tiene muchas cosas que hacer. Sí. Esa es una situación que también hay que cambiar en la mentalidad de las personas mayores. No, ellos están mayores, pero también tienen derechos, ¿verdad? Y uno de esos derechos es exigible, y es exigir a los hijos también que ellos aporten, no solo en la parte afectiva, sino en la parte económica, en la parte de cuidado, ¿verdad? Y cuesta mucho eso, pero en eso estamos trabajando nosotros ahora, sensibilizando a la población con el programa Red de Cuido, para que ellos también, los que están involucrados en estas redes de cuidado, familias y cuidadores,
puedan también tener una visión más amplia, ¿verdad?, de lo que está pasando con su adulto mayor y pues participar directamente en el cuidado. Pero quería hacer un comercial chiquitito. Por favor, claro. En el hospital de geriatría y gerontología y también en la caja se están dando cursos para cuidadores que tienen una doble función. Por un lado es enseñar el cuidado básico de una persona mayor que ya es dependiente, pero por otro lado es como un grupo de catarsis, como un grupo terapéutico, porque ahí se cuentan historias y se dice, mira, a mí me pasa esto con mi adulto mayor, y el otro dice, a mí esto y esto y esto. Entonces eso ayuda muchísimo, porque uno de los principales problemas del abuso es el cansancio del cuidador. Sí, claro. Cuando un cuidador está cansado tiende a abusar y a maltratar a la persona adulta mayor. Y acá también el cansancio y la falta de capacitación, la falta de formación, y creo que Zaira está apuntando un punto que me parece muy rico, y es que no solo es un proceso de amor, es un proceso de técnica. Por ejemplo, la licenciada Ana María Rodríguez, terapeuta física, está desarrollando una tesis muy interesante sobre el higiene postural del cuidador del adulto mayor, por ejemplo, o sea, cómo alzar, cómo agacharse, qué fuerzas hacer, qué no fuerzas hacer, cómo dar una vuelta, cómo hacer un baño en cama, porque muchos terminan lesionados, cansados, pero también terminan con su vida paralizada. Y esto, yo creo que el CONAPAN ha hecho grandes esfuerzos. Personalmente he escuchado algunas acciones muy interesantes, así que creo que tal vez perseguimos con este programa dos cosas. Uno, el amor necesita formación. Y para que el amor se ligue a la formación, tiene que haber iniciativa y cooperación de toda la familia. Y no sé, de pronto llamar al CONAPAN, que ahorita Zaira nos da el número, mire, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo me oriento? ¿Hacia dónde me puedo dirigir? ¿Qué recursos, qué charlas, qué cursos, qué talleres puede haber? Sé que en Calle Blanco se reúne un grupo también que dan formación al grupo, a personas que ayudan al cuidado de adultos mayores, un grupo independiente. Entonces hay muchas iniciativas por ahí que no se conocen y que se necesitan, porque el cansancio y la frustración hace que a veces digamos cosas o hagamos cosas que después nos hacen sentir mal. Ya estamos terminando. También nos había escrito nuestro amigo Edgar, dice, en mi caso personal tengo a mis 4 abuelos vivos y les cuento que ellos son muy autónomos e independientes. Yo los admiro mucho por eso. Además, la etapa del adulto mayor, algunas personas las ven como el apocalipsis. En ellos me incluyo por todos los efectos que ella podría tener. Sin embargo, opino que es una cuestión mental. Con una vida sana, sin vicios, ejercicio y pensar positivamente, se puede llevar a una buena adultez mayor. Tenemos ideas muy equivocadas acerca de lo que es la vejez, y pensamos que el estar viejo es sinónimo también de estar al borde de la muerte, y no es cierto. Hasta los médicos se equivocan. A veces nos dicen que una persona mayor no va a durar tanto, y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir el día a día, pero también tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas bien, ¿verdad? Eso es muy importante. El CONAPAN ha estado trabajando muchísimo en esos temas. Queremos decirle a los cuidadores que no están solos, que pueden acudir, sea a la caja o sea al CONAPAN, a pedir ese apoyo, ¿verdad? A pedir recomendaciones de cómo hacer su cuidado mejor, y sobre todo ahora que tenemos los grupos de redes de cuidado a nivel de todo el país, pues podemos quizás ofrecerle alguna alternativa de apoyo pues más cerca de su casa. De acuerdo. Rafita, para terminar. Bueno, primero agradecerle a Zaira el compartir, y yo creo que es un tema que no vamos a agotar, es un tema en el que creo que tenemos que incidir, porque también hay un tema cómo estimular la autonomía en el adulto mayor. Solo eso ya es un tema muy importante. A todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana acá en la revista. Que tengan una muy bonita semana, que la pasen muy bien, y nos escuchamos el próximo lunes. Si Dios lo permite. A ambos muchísimas gracias también. Despedimos el programa agradeciendo su presencia allá en casita, en su trabajo, en el carro, donde se encuentre, trabajando, descansando. Nosotros le prometemos un programa excelente el día de mañana, no por lo que uno hace, sino por la buena disposición de todo el equipo de producción de la revista y nuestros colaboradores. Hasta mañana, si Dios quiere. El psicólogo Rafael Ramos nos acompaña todos los lunes, pero si a usted le interesa...